Hola, ¿qué tal? Nuevo episodio de Amigos con Derechos. De verdad qué placer poder estar acá con ustedes y acompañarlos en este tercer episodio donde vamos a hablar un tema interesante. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Hayden? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de este nuevo episodio donde vamos a tocar lo que yo diría que es un temazo y creo que es el temazo más actual y más entretenido. Recurrente. Yo creo que es el más recurrente. Totalmente, porque al final cuando uno habla sobre deuda de pensión de alimentos se desprenden una gran cantidad de cosas increíbles, ¿no? Así es. Y al ser un tema tan complejo que queremos abordar hoy día, porque tenemos muchas preguntas que nos han hecho, queremos acercar el mundo legal a las personas. Para nosotros es demasiado importante poder aportar con conocimientos básicos que permiten obviamente tomar mejores decisiones, prevenir situaciones que obviamente se pueden prevenir y evitar estas catástrofes que muchas veces ocurren en esta materia. Y tenemos la gran suerte de, por favor, preséntala, Hayden. Tener una invitada de lujo que es nuestra abogada tramitadora en el área de familia, que es Viviana Olivares. Vivi, ¿cómo estás? Bienvenida a Amigos con Derechos. Muchas gracias por recibirme, chicos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y voy a estar respondiendo todas las inquietudes que vayan surgiendo y obviamente vamos a ir conversando respecto a este temazo que son el tema de las pensiones de alimentos. Sí, no, es que es un temazo. De hecho, yo cantaría este episodio. ¿Cómo lo cantarías? Espérate que me tengo que buscar. Decir algo, espérate. Voy a decir algo antes de que partamos, obviamente, este episodio. Hayden, que trabaja conmigo todos los días, tiene algo que se le pega a las canciones y las repite todo el día. Entonces yo creo que ya... Y siempre interpreta canciones con situaciones que tienen que ver con la vida jurídica. Exacto, totalmente. Tiene una creatividad impresionante, pero cuando ya escuchas la canción por 20ª vez, sí, es difícil. Uno no quiere matarlo. Mira, pero no, es que de verdad que para este episodio yo soy, como siempre lo digo, yo soy un viejo y siempre escucho rolas. Entonces me escuché una canción de Ana Gabriel. Entonces dije, oye, mira, esta canción es perfecta para hablar este tema de pensión de alimentos. Y entonces la canción dice, y aquí estoy esperando por ti. Necesito saber si por fin vas a pagarme la pensión. Una vez más. Esa es la canción. Es que esa es la canción. Qué porque fuerte. al final todo este tema de la deuda de pensión de alimentos es una espera continua. Una espera continua. Si finalmente se va a depositar la pensión o no. Uy. Sí, no, y es una espera para ambos lados, porque mucha Exacto. gente cree usualmente que solamente los hombres deben pensión. No, corre para hombres y mujeres, Claro. los deudores de pensiones de alimentos, y obviamente es una espera eterna. Muchas veces pasa que que el deudor, digamos, no quiere pagar y efectivamente cuando no paga toca esperar. Y ahí obviamente hay varios caminos que uno puede ir adoptando para poder hacer estos cobros de pensiones de alimentos y ver si obviamente se puede pagar o la totalidad de la deuda o al menos una parte importante de ella. Claro. Pero ahora, Vivi, para introducir ya formalmente este tema, cuando uno habla de deudores de pensión de alimentos, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuándo uno es un deudor de pensión de alimentos? Ya, mira, las pensiones de alimentos hay que distinguir respecto de las pensiones provisorias y de las pensiones definitivas. Ok. La pensión provisoria es la que se otorga cuando se provee la demanda. Esta se le tiene que notificar al demandado, digamos, y esta persona, una vez que se le notifica esta demanda, él obviamente toma conocimiento de que hay una pensión de alimentos vigente durante el proceso. Ok. ¿Ya? Que no es la definitiva, Que no es como la por definitiva. mientras. Exactamente, Va. funciona como por un determinado tiempo mientras dura el juicio. Hasta que se decreta una pensión definitiva. Respecto de los alimentos provisorios, tú puedes incluso calcular una deuda si nunca se pagaran. Y estos alimentos obviamente pueden pasar hasta el cumplimiento. Cuando ya se decreta una pensión definitiva y tampoco se paga, obviamente eso se va sumando. Tú vas calculando la base de la deuda desde el momento en que se notificó la demanda y de ahí en adelante cuánto es lo que se debe. Obviamente tú eres deudor desde el momento en que ha Dejas de transcurrido en el momento en que transcurrió el plazo en que tú debías pagar, porque normalmente las resoluciones judiciales indican un plazo en que tú tienes que pagar la pensión. Normalmente son los primeros 5 días de cada mes o los primeros 10 días de cada mes. Y eso se fija cuando se hace el trámite de la pensión. Exactamente, cuando a ti te proveen la demanda, que en el fondo es cuando el juez dice que van a citar a una audiencia para X día, además fijan un monto de alimentos provisorios y ese tiene una fecha para pagarse y en una libreta específica, porque no se puede pagar en cualquier lado. La gente cree que, no, es que yo le pagué en la cuenta RUT. No corre. Eso Tiene es un que ser drama. exacto, es un tema porque además mucha gente acarrea deuda por esas cosas. Eso, de hecho, ese tema, Vivi, como que quería que lo abordáramos muy bien porque yo sé que muchas veces existen deudas de personas que no pueden pagar o no tienen la voluntad de hacerlo
o porque cometen errores. Ay, sí. Y los errores son tan comunes como, uno, lo que tú dices, este tema de depositar en otra cuenta nada que ver. Eso es como típico, Hayden, típico. El segundo error yo creo que es cuando, bueno, hay gente que dice que pasa la plata por mano o le pasa la plata directamente a los hijos. O cuando en el fondo piensan que ya no tienen que pagar pensión porque los hijos ya son mayores y no han hecho el cese. Hay hartas Exacto. cosas ahí que pasan, Sí, que la gente va acumulando pero- una deuda que después se meten en tremendo forro. Sí, y solamente por no preguntar, porque es lisa y llanamente preguntar, oye, ¿cuándo tengo que dejar de pagar la pensión? ¿Sabes qué? No sé cuándo tengo que pagar, ¿me pueden ayudar? Sí. O incluso, ¿cuánto es lo que tengo que pagar? Porque También, el tema de los no sa- reajustes... el tema también del reajuste, que la gente como que se queda con la idea en la cabeza como del monto inicial. Claro, que 10 te dijeron años un pagando número lo y con eso mismo. se quedan. Claro, lleváis 10 años pagando lo mismo y después te das cuenta que tenía una tremenda deuda porque nunca reajustaste. Exacto. Así es. Pero yo Así lo que es. quería preguntarte, Vi, porque yo sé que tú estás en el fragor de la tramitación y te toca ir a tribunales y estar en audiencias y todo lo demás. Cuando se fija la pensión es que a la gente no le dicen que efectivamente tiene que depositar en la cuenta. Es que está pasando algo que no se está comunicando bien a la persona que tiene que pagar la pensión de alimentos, que efectivamente tiene que depositar sí o sí Al en esa cuenta, alimentante, al claro. alimentante, como ustedes le llaman, en la cuenta de Banco Estado que fija el tribunal. Mira, lo que pasa es que sí, los jueces ahora hay un criterio como de lenguaje claro para las personas, pero en realidad el lenguaje jurídico igual es como súper técnico, entonces muchas veces no lo explican como con peritas y manzanitas, y como Ok. eso no se da, hay personas que no lo entienden. De hecho, yo trato, especialmente cuando salgo de una audiencia y a una persona le fijan pensión de alimentos, yo siempre trato de ser insistente. Solamente se puede pagar en esa libreta, en estas fechas, y lo que tienes que pagar es esta cantidad que se fijó en UTM. Por lo tanto, todos los meses tienes que calcular este valor que te dieron con el precio de la UTM de cada mes que tú pagues. De lo contrario, vas a incurrir en deuda. Ok. Eso está bien. Y ahora, el tema referente a ese prototipo de deudor, ¿tú crees que pasa más o que tenemos más deudores de pensión de alimentos? Que ojo que esto es una realidad en América Latina, eso no es solamente exclusiva de Chile. Y ya hoy en Chile hay más de 250,000 deudores, donde el 96% son hombres, hay que Sí, decirlo. sí. Hay que y, decirlo. y el 4% son mujeres. Esos prototipos de deudores, ¿tú cómo los calificarías? O sea, ¿tú crees que hay más personas, o sea, hombres que probablemente es que han dejado de pagar porque quizás no tienen el interés de seguir pagando? Es un tema de Sí, desconocimiento. como que es la sensación que te da a ¿Cuál ti es la como en sensación que te da general. a ti? Porque a Pero no veces- estigmaticemos, porque en verdad yo Exacto. creo No, que sí, totalmente. hay tantas realidades como situaciones distintas, ¿o no? Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, hay personas que de buenas a primeras se desentienden, pero son la minoría. Honestamente, lo que a mí más me ha tocado ver son Ok. personas que no les alcanza para pagar. Porque suceden eventos en su vida como, por ejemplo, quedarse sin Desempleo. trabajo o que hay alguna circunstancia Claro. catastrófica en su vida. Por ejemplo, he sabido de personas que, no sé, se les enferma la mamá y están bajo el cuidado de la mamá, ellos viven con sus madres Claro. y se tienen que hacer cargo de las personas con enfermedades catastróficas, Claro. cubren esto y postergan la pensión de alimentos y empieza la deuda y empieza como una bola de nieve a crecer mes a mes. Pero ahí yo creo, Vivi, que eso también responde a la falta de educación legal respecto a este tema, porque la gente, por ejemplo, Claro. ya van a una mediación y a veces se lo toman súper a la ligera, como no, sí, ya llegamos a un acuerdo, y llegan a un acuerdo también sin entender si realmente es un monto que van a poder comprometerse en el futuro, sin entender que va a ser un monto que se va a reajustar y que va a subir en el tiempo, como que no creo que le toman el peso muchas veces a las mediaciones, cuando hay mediaciones. Y lo otro, que ya, cuando se fija una pensión de alimentos y la gente se queda sin pega, también igual es complejo porque, pucha, uno podría pedir una rebaja de pensión de alimentos, no se pide, o porque pedirla también requiere un abogado, porque no hay acuerdo entre las partes. Entonces, al final, contratar ese abogado puede significar como más plata que en el fondo pagar esa pensión. Entonces se van generando como varias situaciones complicadas. ¿cachai? Coincido absolutamente contigo, tiene que ver muchísimo con un tema de educación jurídica respecto Sí. de las personas. Hay gente que de hecho no tiene idea que hay ciertas cosas que se tienen que regular por mediación o que tienen que tener una mediación forzosa, o incluso que si tú vas a comprometer una suma de alimentos, entender que esto se va a fijar en UTM y que va a implicar en su momento un reajuste. Obvio. Entonces, como se quedan con esta idea del número fijo y que les dicen, no sé, te fijaron 300,000 pesos de pensión, los pagan eternamente y dicen, sí, yo he pagado la pensión periódicamente y resulta que el reajuste era por, no sé, por IPC y nunca se calculó la No. variación del IPC. Bueno, ahora es por tanto. UTM y todos los meses se tiene que... Igual Claro. eso ha sido bueno, porque la gente como que yo siento que a primera
como que cachó que el número no es un número nominal, Claro. sino que es una UTM. Entonces Exacto, que va siempre como cambiando. que dicen, ya, lo tengo Sí, que yo encuentro reajustar. fantástico. Yo creo que ese lo cambio tenga. igual está bueno y además también porque convengamos para el otro lado que de repente la gente se mantenga con pensiones tan bajas Por y pagando un supuesto. número y haciendo reajustes semestrales o anuales. Lógico, sí. Obviamente que, pucha, las cosas obviamente suben de precio, pueden Claro. subir de precio de un mes a otro No, y y las obviamente no te necesidades alcanza. nunca son las mismas, o sea, Obvio. porque además los hijos van creciendo y te van demandando nuevas cosas y obviamente la pensión tiene que ir cambiando porque, Obvio, y para poder cubrirlo. eso es otro tema también, porque muchas personas creen que las pensiones son absolutamente estáticas, que se regulan una vez y no se pueden regular nunca más. Claro. Y ahí obviamente uno tiene que empezar a explicarle, oye, mira, si te pasa esto, que tú te quedas sin trabajo, se puede pedir rebaja. Si resulta que las necesidades de tu hijo aumentaron por X razón, también se puede pedir un aumento. Y ahí obviamente están las discusiones respecto a esos temas. Ahora, yo algo que les iba a preguntar a las dos, porque, ok, yo puedo entender todo el tema de la falta de educación jurídica en ese sentido, pero ¿no creen que el problema también radica en ese cálculo inicial cuando se fija la pensión? ¿No será que probablemente no se hace una evaluación real socioeconómica del que tiene que pagar la pensión y se fija un monto que probablemente a lo mejor esa persona en algún punto no va a poder seguir pagando? O sea, ¿habrá algo de eso también? Es que Desde al mi final- perspectiva, no. Es que Ya, ahí lo que ok. pasa, No, Hayden, yo que al final es la misma pregunta a la inversa, porque la persona que paga alimentos también, o sea, muchas veces, por ejemplo, hay un tope, que es el 50% del ingreso líquido Exacto. de la persona que paga alimentos, Claro. pero la persona que tiene el cuidado personal de los hijos muchas veces gasta mucho más que el 50% Claro de que su sí. ingreso. Claro que Entonces, sí. al final, yo creo que es un sube y baja de tantas situaciones, yo creo que es un tema tan que da para tanto, y Sí. por eso nos han llegado demasiadas preguntas, Sí. las tenemos a la cola, las vamos a leer. Tenemos así que- una combinación de historias acá Sí. entre deudores y también acreedoras, que Oh, la Nico siempre me imagino, yo me tengo que vive escribir un libro de corrigiendo. todas esas cosas. Deudor y deudora. Deudores y deudoras, digo yo, pero no, deudores y acreedoras. Recuerden que nos pueden enviar sus historias a contacto@totalabogados.cl. Finalmente lo dije bien. Sí, Bien, muy bien. Jaime. Felicitaciones. Siempre me equivoco Yo creo que cada nos llegaron episodio. muchos, así como correos no... Como... Llegaron, rebotaron los correos. Rebotaron todos los correos. La gente estaba ahí mandando todas sus Tenían como preguntas. 200 historias, pero nunca las vieron porque Nunca las Hayden no vimos. dio bien el correo. No. Nunca la ahora vimos, ahora claro. que Hayden lo dijo bien, por favor, mántenos todas sus preguntas. A contacto@totalabogados.cl. Mira, Me encanta, vamos dale. a leer la primera historia hoy que nos llega y es de Bárbara. Dice, hola Nicole y Hayden, soy Bárbara desde Santiago. El papá de mi hijo tiene una deuda de 7 millones de pesos. No veo intenciones de que quiera ponerse al día porque él dice que paga lo que le corresponde. ¿Qué puedo hacer para exigir el cumplimiento de esa deuda? ¿Puedo pedir que le descuenten de sus fondos de AFP? Ya, pucha, lamento que te deban tanta plata porque obviamente se Y entiende además, que Dios mío, la 7 millones de necesitas. pesos en Pobre. Es mucho y... Ay, a veces hay deudas más grandes. No, claro, sí. De Sí, hecho, yo- tenemos historias Hemos con deudas más escuchado unas grandes. cosas así como 30 millones, 30 palos. O sea, Gente de 30 palos. nunca Nico. pagó la pensión, es lo que uno asume. Hace como 5 años atrás yo llevé una vez una causa de un caballero que nunca cesó los alimentos de su hija. Su hija alcanzó a cumplir como 40 y tantos años y se enteró que él tenía una deuda. Resulta que eran como 60, 70 millones de pesos. El caballero le Cacha. tuvo que ceder una casa para poder cesar la pensión de alimentos. Ah, eso se puede hacer. Tú puedes de alguna manera Sí. pagar con otro tipo. Sí, Ah, siempre ya. hay formas de pagar el tema De de la Ahora, pensión. yo te Ok, estoy de la hablando deuda. de previo a la existencia 60 del Registro palos. Nacional de Deudores. Todo esto fue mucho Que antes ahorita de que vamos a entrar en existiera ese esto. tema. Ahora, con lo que señala Bárbara, igual es súper importante tener presente que, claro, hay una forma de exigir el cumplimiento forzado respecto de la deuda de alimentos, pero no es que tú te puedas ir directo a los fondos de FP. Todo el Hay mundo unos quiere eso. pasos. Hay cachado que todo el mundo dice, quiero con los fondos de la FP. Y Ay, Es yo que sé se ha es como vuelto al de tiro. moda. Yo se ha tengo vuelto clientes de que me han moda, sí, dicho, como- personas no sé- que me han dicho así como, yo quiero pagar con los fondos de FP. Sí. Y yo, es que eso no lo escoges Eso es tú. otra cosa Bueno, que yo nosotros creo le que- decimos a la gente, de hecho, nos llaman y es como, hola, tengo una deuda de alimento y quiero que se cubra con los fondos de mi AFP. Como que es como el discurso. Sí, de un discurso. Claro, y yo creo que hay que aclarar que el deudor no puede pedir eso. Quien pide realmente el Es la tema de persona, ir a los la fondos es la alimentaria. acreedora, ¿cachai? Claro. El acreedor, en Claro. este caso. Sí. Entonces, claro, en el caso de Bárbara, lo primero que hay que determinar es, bueno, ya sabemos cuánto es la deuda. Exacto. Y obviamente lo que hay que hacer son ciertos pasos. En principio, lo que hay que hacer es ver si esta persona tiene fondos Sí. en cuentas bancarias o si tiene algún bien de Claro. donde tú puedas extraer esta cantidad de dinero que permita el pago. Ok. Obviamente, si eventualmente hubiera
la plata en las cuentas que te digo. Yo he retenido $1 de cuentas bancarias. Ah, ya. Un ok. peso. Y le han pagado a personas $1. Ya. Una vez que tú tienes como todos estos fondos de cuentas bancarias ya retenidos, el Bancol tiene que informar si lo pagó. Y una vez que esto está pagado, tú tienes que pedirle al tribunal que certifique Ok. que efectivamente este pago no cubre la totalidad de la deuda. Vale. Entonces, como no cubre la totalidad de la deuda, tú tienes que recurrir a saber si acaso el deudor tiene fondos previsionales voluntarios y las cotizaciones obligatorias. Si tienes fondos previsionales voluntarios, puedes retener de ahí. Sí. Si todavía no alcanza para cubrir la deuda, te vas a los fondos definitivos. Ok. Una vez que tú llegas a los fondos definitivos, también tenemos que tener algo súper presente, porque la gente cree que tú puedes sacar todo y que con eso se cubre la totalidad de la deuda, y no es cierto. No, hay límites. Hay ciertos límites porque depende también de cuánto falte para que tú te jubiles. Porque si te faltan más de 15 años para jubilar, te pueden retener el 80% de tus fondos previsionales. Ok. Pero si te faltan menos, te pueden retener 50%. Y si estás muy cerca de jubilar, ahí hay otro monto que, si no me equivoco, es como el 30%. Sí, creo que sí, Vivi. Entonces, no es que tú puedas retener todo y tampoco a voluntad. El deudor no lo puede ofrecer por ningún modo. Y no es que lo puedas sacar cuantas veces quieras, ¿no? Que entiendo que se puede hacer es solo una una vez. vez. Una vez vez. nada Entonces, más. igual hay que ser súper Sí, estratégico hay que a la ser hora de pedirlo. estratégico, porque de repente no son deudas tan altas. Claro. Y de repente puede haber algún... Es mejor como ejecutar algún bien. Claro. O hacer otro tipo... Porque o- resulta que te deben 2 millones de pesos, pero el niño tiene 2 años. Claro. ¿De qué te Obvio. sirve sacarlos Si más ahora? adelante Si va a más ser- adelante va a seguir necesitando Claro. y ya lo cobraste una vez. Entonces, hay que ser como relativamente inteligente. Lo que yo trato de hacer en ese sentido es ver si, bueno, obviamente si el deudor está trabajando, pido que me informen a través de su Previred quién es su empleador y mandas a retener la pensión de alimentos. Claro. Cosa de que se vaya pagando mes a mes por el empleador Eso con el ese reajuste. es como el ideal cuando Claro. hay una deuda. Pero eso solo se puede pedir, Vivi, cuando la persona está en deuda. Si está pagando normalmente, tú no lo No. puedes exigir. Sí, A nosotros... sí se puede. ¿Sí? Hoy día la ley 21.389, que es la de pensión, o sea, la del Registro Nacional de Deudores, ¿Ya? habilitó el tema de la retención judicial como una forma de pago, ya no es un apremio. Antes perfecto. era un apremio. Perfecto. Entonces, de hecho, es tanto así que si tú pides al momento de una presentación de una demanda, informas quién es el empleador, puedes solicitar de inmediato la retención. Pero ya va, ¿hay que Entiendo. retienes? ¿Retienes el sueldo? Retienes de la parte del sueldo el porcentaje de pensión que te corresponda. Ah, ya, ok. Porque ok. no le puedes retener todo el sueldo, obviamente. No, obvio, claro. Se retiene lo que te Obvio. fijen ¿Y, por y la pensión. deuda y cómo queda? Ahí obviamente, si ya tiene una deuda, la deuda puede ir creciendo por intereses, por una serie de cosas. Ok. Pero también puede pasar que esta persona se quede sin trabajo. Claro, pero al menos esto garantiza que él no siga generando más deuda. Exactamente, Ya, se garantiza ok. que ya no haya más Exacto. deuda. Ah, eso está buenísimo. Y por otro lado, también está el mismo escenario que te planteaba, que esta persona se queda sin trabajo y tú dices, bueno, ¿quién me va a seguir pagando? El Claro. empleador está obligado a retener al menos la mitad del finiquito para poder cubrir lo que pueda eventualmente cubrir como deudas por el periodo en que el empleador obviamente no va a estar, o sea, el deudor no va a estar trabajando. Ah, buenísimo. Ah, mira, pero eso De hecho, si tú estás en Registro Nacional de Deudores, el empleador está obligado a poner esa cláusula en el finiquito para que igual se tenga presente. Sí, eso sí, es verdad. Ya, buenísimo. Sí. Nico, ¿leemos la siguiente historia? Sí, yo voy a leer la siguiente historia que dice: Hola, soy Oscar de Antofagasta. Quiero objetar una liquidación de una deuda de pensión de alimentos. Ya fui notificado, mi deuda asciende a más de 17 millones. Hoy estoy contratado y mensualmente me descuentan casi 500.000 pesos, superior a lo acordado. ¿Qué puedo hacer? Ya, mira, a ver, Harto debe, Oscar. sí, Harto debe. es una deuda súper grande. Ya va, y antes de que entres a hablar sobre el caso de Oscar, aquí hay un tema que es la liquidación de la deuda de pensión de alimentos. Sí, es que precisamente eso te iba a decir. eso Hay nos iba a dos- decir. hay dos Para escenarios entender súper cómo es el importantes. proceso para pedir la deuda. Exacto. O sea, para ir a cobrar la deuda. Hay dos escenarios súper importantes. ¿Por qué? Porque esta persona ya tiene una deuda muy, muy, muy grande Ok. y hoy día ya se está reteniendo de su sueldo una cierta cantidad de dinero, que le indica que son 500.000 pesos. Independiente de que sean o no lo que corresponde ya me voy a ir a ese punto. Si ya existe una deuda y esta persona está pagando a través de sus fondos de FP, hay que determinar si acaso él debe más de 3 pensiones o no, si está en Registro Nacional de Deudores. Porque Ya. por 3 pensiones adeudadas tú te vas al registro. No Ok. es que pase automático, Ya. pasa a través de 3 pensiones adeudadas. Ok. Una vez que tú estás en Registro Nacional de Deudores, la persona acreedora tiene que empezar con este mismo proceso que yo te decía de la retención de las cuentas bancarias, sino los temas de los APB y finalmente los fondos de AFP. Si se retienen los fondos de AFP, en el fondo allí tú te pagan lo que se puede pagar con esos fondos.
Ok. No necesariamente cubre la totalidad de la deuda, porque también me ha pasado que hay personas que creen que porque tú te sacaron los fondos de FP se acaba toda la deuda. Claro. Y me retienen 1.000.000 de pesos, pero debo 17 y se acabó la deuda. No funciona así. No, claro. Entonces, Las y te lo matemáticas digo, no dan. No, claro, no las dan, matemáticas no no dan. Yo no soy muy buena en las matemáticas, pero de verdad ahí no Ninguna, dan. yo creo que muy pocos abogados son buenos en las matemáticas. Yo me sumo al... estoy No, sí, ahí. totalmente. Somos 3. Los periodistas tampoco, los periodistas Los tampoco. periodistas tampoco son muy buenos. No, no, pero bueno, como te decía, efectivamente, claro, hay que determinar cuántos fondos de FP te pueden retener para pagar la deuda. Ya. Ahora, hecho eso, hay que calcular si es que efectivamente queda esta deuda o no. Porque obviamente a la persona le van a seguir reteniendo los fondos de su sueldo a través de su empleador. Vale. Y eventualmente no va a estar generando más deuda. Pero, como señala también que tiene una deuda, o sea, perdón, que tiene una retención judicial donde le retienen más dinero que lo que estaba acordado, tiene que informarle al tribunal para que se modifique eso, porque tampoco es razonable que te retengan más dinero que lo que está acordado. Claro. Porque Claro. obviamente si tú cuentas con un ingreso fijo, ponte tú que tú ganas 700.000 pesos y resulta que acordaste que te retuvieran 200 y te Sí. retienen 500, ¿cómo vives? Sí, Exacto, po. claro. No, Que no al da. final igual va de la mano con este tope que se habla de que es el 50% del ingreso líquido de Exactamente. la persona que paga la pensión, entonces lo supera mucho. Claro. De hecho, pero tú- generalmente igual se da harto Vivi de que como que les quitan más de lo que del 50% efectivamente para cubrir estas deudas. sí, pero bueno, la verdad es que yo he visto que pasa menos veces de lo que uno quisiera, pero igualmente pasa y obviamente el deudor se ve también perjudicado porque obviamente Totalmente. tiene sus necesidades y nadie dice que una persona caiga en deuda porque es que le gusta estar en deuda, No, sí, es totalmente. lógico. Pero si ya existe, toca pagarla. De hecho, precisamente como a esta persona le retienen más dinero, lo más probable es que haya abonado más a la deuda. Y Ya. que Claro. cuando tú pidas que efectivamente se retenga lo que corresponda, va a empezar a acumular un poco más de deuda porque Claro. ya no van a estar pagando la misma cantidad. Claro. Ahora, yo quiero preguntarte algo con respecto a este tema de la liquidación de deuda de pensión de alimentos, que siempre nos llegan muchas consultas con respecto a este tema. ¿Eso en qué momento se pide? ¿Y realmente qué es una liquidación? O sea, eso es como para decir, esta es la deuda que Claro. existe. Es eso. Sí, es un Ah, cálculo ya. de una deuda. Ok. Es tal cual. Ok. Es como ver, es ¿Y eso como- lo pides en el Poder Judicial? Sí, Sí. Ya, sí. ok. De hecho, se hace un escrito y tú pides que necesitas en el fondo que se calcule el monto de la deuda y con las pensiones antiguas haces un escrito conjunto donde pides no solamente que se calcule cuánto es lo que te deben, sino que además que se haga la conversión a UTMs. Sí, también. Cosa de que eso genere el Ah, reajuste. ya. Sí, Ya. igual, Jai, eso se hace hoy día como por trámite fácil del Poder Judicial, es súper Sí, fácil. es súper simple. Ok. Sí, como dice, trámite fácil, en realidad es fácil. Con la clave única tú pincháis y en el fondo llegáis a poder solicitar una liquidación de la deuda. Sí. Lo que sí, Vivi, igual se demoran harto últimamente las liquidaciones, ¿o no? ¿O están saliendo Oh, más sí. rápido? No, se demora mucho, pero en realidad, siendo súper transparente, yo igual lo entiendo, porque resulta que... ¿Cuántos deudores de pensiones me dijiste que O sea, existen aproximadamente? 250.000. Ya. Imagínate que hay causas que están durmiendo el sueño de los justos Sí. Madre desde mía. el año 2004. Claro. Entonces, todas estas causas se quedaron paralizadas porque no había formas antes como para cobrar tan bien la pensión, era mucho más Sí, complicado. es verdad. Entonces, todas estas causas que ahora ven la posibilidad de poder cobrar un poco de plata se están moviendo. Entonces, imagínate las causas del año 2004 a 2024 que todas 20 por años. deuda se están moviendo. Es lógico que el tribunal no da Como abasto. nuestra edad. Miércoles. Sí, Como ¿Cómo nuestra miedo? edad, como miedo. O sea, no, pero es verdad. en promedio, Son como- más o menos en Sí, promedio, son 20 años. más o menos entonces en promedio la acreedora, ¿cuánto tiempo le va a tomar poder cobrar la deuda? O sea, Mira, hoy- depende del tribunal, según tu porque experiencia, obviamente ¿cuánto? la carga de trabajo de Depende del Santiago no es tribunal la y misma también- que la de Peralillo. Ponte tú. Claro, Ya, igual ok. depende también del tribunal, Vivi, y yo también creo como de la situación del deudor, pues porque si es que la persona tiene como sacar esos fondos de manera más rápida, se demora menos, pues si es que el gallo le buscan, no tiene nada y hay que irse a los fondos de la AFP, como que se tiene que recorrer todos los mecanismos. No, claro, pero como estamos hablando de la liquidación, Ah, ahí si estamos hablando de obvio. liquidación, dependemos exclusivamente de lo que haga el Sí, tribunal. sí. Porque, de hecho, para que se hagan una idea, así como cosas que en realidad las personas no saben y que nosotros nos toca lidiar con eso. Hace unos meses atrás yo tuve que llamar a un juzgado porque resulta que necesitaba saber cuándo me iban a sacar liquidación.
y la funcionaria muy amablemente me dice que se están demorando cerca de 40 días de sacar liquidación. No, para que se hagan una idea. Y eso es el paso inicial, ¿no? Porque Sí, ni siquiera para que te hagas una idea. Claro, sin liquidación en el fondo no hay mucho como... No, O sea, y para que te no- hagas no puedes una avanzar idea, sin en eso. el pasado esto, como obviamente mover las causas por deuda de pensiones de alimento era muy difícil, una liquidación se tomaba 15 días hábiles, Claro. máximo. Eso era lo más Ya, lento ok. que se movían. Y ahora, bueno, son como 40 días. No, Obviamente no, depende de la carga de trabajo de cada tribunal, pero No, evidentemente totalmente. se está demorando muchísimo más porque, como te digo, hay mucha más carga de trabajo en tribunales, Claro. lo que evidentemente ha llevado a que todo esto se vuelva mucho más lento. Entonces, no es un proceso que te vaya a tomar 1 o 2 meses cobrar los fondos de Claro. FP, suele tomar un poco más de tiempo. Claro, Súper. súper. Oye, vámonos a la Siguiente historia, ¿no? Voy con Francisco. Dice, hola, soy Francisco desde Temuco. En este momento mi hija se está quedando conmigo. ¿Es posible tramitar el cese pese a que tengo deuda de pensión de alimentos? Esta es otra pregunta. Hoy muy Es típica, el pan nuestro de Vivi. cada día también, Vivi. Ya. Gente que quiere pedir cese o rebaja, pero resulta Pero que está tienen endeudado. deuda, claro. Ya, mira, lo que pasa es que aquí también son dos cosas que toca mover de manera independiente. Porque primero, tú en la causa de deuda deberías poder acreditar el periodo en que tu hijo o hija estaba viviendo contigo. Claro. Porque obviamente si tú dejaste de pagar la pensión, si bien es irresponsable hacerlo de buenas a primeras, ya dejaste de hacerlo. Entonces tienes que acreditar en qué momento empezó la convivencia con tu hijo y por qué se mantiene contigo. Lo ideal es que tú esto lo puedas acreditar con un certificado de residencia, lo puedes acreditar con, no sé, con los informes del colegio, ese tipo de testigo. cosas. Con testigo. Claro. Y ahí obviamente uno va viendo si puede solicitar audiencias especiales o no. Y obviamente cuando tú ya tienes acreditado que en el fondo no existe esta deuda, ahí puedes pedir el cese de la pensión. Pero, y este es un gran pero, también se puede solicitar el cese de la pensión precisamente porque estás viviendo con tu hijo. Claro. Y depende del criterio del tribunal si te dan a lugar o no. Pero en estricto rigor el tribunal debería darlo. Claro, pero Oye, acá ¿qué sí. va primero? ¿Va primero cobrar la deuda, o sea, llegar al acuerdo para pagar la deuda y después el cese o es Yo primero creo que el lo cese? mejor es resolver el tema Sí, de la deuda. igual ahí yo creo que como para aterrizar el tema y Ok. que quede claro, es súper importante entender de que una de las modificaciones, de las últimas modificaciones legales, como que involucra que las personas que tienen deuda de alimentos, por regla general, no pueden pedir ni rebaja ni cese. Y Exacto. quedaste como amarrado, ¿cachai? Sí. Entonces, ese caso efectivamente es típico. Pasa harto que la persona se va a vivir con el otro progenitor. Exacto. Y ahí se va como acumulando esta deuda y tú dices que efectivamente primero hay que resolver el tema de la deuda Exacto. y después... Para mí es lo más razonable, porque claro, la ley al momento de determinar estos temas, porque antes era muy fácil cesar pensiones y que quedaran las deudas ahí Claro. navegando Claro. en cualquier En la lado y no nebulosa. pasaba nada. Claro. Entonces, ahora lo que la ley busca es que tú puedas evitar esos caminos. Pero lógicamente no contempla este tipo de hechos como por ejemplo llevarte a vivir a tu hijo contigo. Entonces, y si hay una razón como una vulneración o algo que tenga que ver como con la integridad del niño, igual uno puede interponer una causa como de vulneración. Claro, si existe o una de causa protección y ahí en ahí el tú fondo puedes pedir pedir el cese cese provisorio. Claro, cese de provisorio y cuidado personal provisorio. exactamente. Cuando te otorgan el cuidado personal provisorio, porque ahí ya no estamos yendo a otra materia igual, pero Sí. si te otorgan el cuidado Claro. personal provisorio, tú puedes solicitar el cese de alimentos provisorio que pueda existir respecto a tu hijo, porque evidentemente si se va contigo, ¿con qué sentido le vas a entregar el dinero al otro Sí, progenitor? totalmente. Ahora, yo tengo ahí una visión un poco polémica con respecto a este tema de la rebaja y el cese relacionado con la deuda que está prohibido. Si una persona está pidiendo la rebaja, obvio, tiene una deuda de pensión de alimentos y uno asume que tiene la deuda porque no ha podido pagarla, porque quizás no tiene las condiciones socioeconómicas para hacerlo. Entonces, si está pidiendo la rebaja para evitar seguir aumentando deuda, ¿por qué negarles el derecho de que eso avance si en paralelo eso no sucede, va a seguir creciendo la deuda? Entonces, ¿no hay una cierta contradicción allí con respecto a esos temas? Sí y no. ¿Cómo lo ves tú? Sí y no. Lo que pasa es que la ley, al momento de determinar este tipo de puntos, también establece que el deudor o la persona que está solicitando la rebaja de alimentos Ok. tiene que acreditar que cuenta con unas condiciones como muy complejas para continuar pagando Sí. la pensión Ok. de alimentos. Tienen que ser antecedentes muy, muy fundados. Ya. Y hay veces que el tribunal estima que no son tan fundados y ahí toca Claro. apelar y obviamente Sí, porque hay se de estiran todo. claro, y se estiran las causas en el tiempo porque evidentemente como todo se puede ir a corte, en las cortes también se demora. Claro. Obvio. Ya. Sí, en todo caso, Jai, yo creo que ahí la razón está como para, más que
como comprendiendo el tema de la deuda, es como para que la gente no llegue a tener deuda, ¿cachai? No, claro. Sí, pues. Sí. Efectivamente, como que tú decís, pucha, si es que el día de mañana me llego a quedar sin pega, me llega a pasar lo que sea, digo tener otro hijo, quiero pedir una rebaja, no puedo tener deuda para poder rebajarlo. Claro. Entonces yo creo que ahí llama a una cultura de que empecemos a entender esto, porque hoy día las separaciones, convengamos que son cada vez más comunes. Claro. Entonces, obviamente No, y que la que hay gente... responsabilidades. Obvio, que la Y gente- la responsabilidad es con los hijos, ni y que siquiera la es con gente- tu ex. Obvio, y al final es como entender las reglas del juego desde un inicio. Yo eso siento que falta demasiado cuando las personas recién se separan, como informarse de todo esto, que muchas veces no se sabe y se va aprendiendo en el camino como Claro. por errores. Claro. Es clave, así que yo también ahí hago la invitación, aprovecho de que Sí. se están pasando por un momento de separación, que lo lamento mucho, que es Claro. muy difícil, Es muy terrible. duro, pero es demasiado, o sea, junto con el apoyo psicológico que muchas parejas toman Claro. y apoyo familiar y todo eso, yo siento que una asesoría legal nunca viene de mal, pero No, de y más, llegar de a más ni de acuerdos, mal, y por- llegar de a acuerdo hecho, por el bien de los hijos. ¿cachai? Honestamente, por favor háganlo, Háganlo. porque Exacto. de verdad se ahorran problemas para el futuro, no se imaginan. no se imaginan la cantidad de problemas. No, y porque- tener que estar contratando abogados también. también contratándonos a nosotros. Contratándonos a nosotros, imagínate para poder resolver. Imagínate. Si desde el principio esto se hubiese resuelto, quizás no tendrían que llegar a eso. necesitaría. Exacto. No, pero es que igual yo siento que hay que hacer este tipo de acompañamiento y este tipo de resolución de dudas, porque Sí. de repente pasa mucho que también hay gente que no son deudores de pensiones de alimentos, sean padres o madres, que tienen muy buenas intenciones y ofrecen sumas que de repente superan su capacidad económica. Totalmente, el Entonces dicen, entusiasmo. yo entiendo que mis hijos necesitan, entonces yo gano 1,5 millones y les voy a transferir 1 millón y es como, caballero, no le va a alcanzar para vivir, ¿cómo lo va a hacer? Sí. Va, Claro. esto va a ser sostenible en el tiempo, entonces que igual obviamente es importante que haya como un poco de información a la hora de resolver estos temas. Claro. Como al otro lado, o sea, mucha gente dice que yo no voy a pagar para que es que, ya lo he escuchado muchas veces, yo no voy a pagar para pagarle la casa a la mamá. O para que la Pero- mamá salga a Para que la carretear. mamá salga a carretear o a Exacto. hacerse las uñas. Pero No, yo es un siempre concepto errado. Sí. De hecho, yo tengo una expresión súper simplista para esto. Me ha pasado muchas veces que, no sé, hay gente que me dice, oye, pero ¿por qué me fijaron 200.000 pesos de pensión? Es mucha plata. Y yo, obviamente, como no tengo muchos pelos en la lengua, tiendo a decirles, oye, ya, y pongámonos en este escenario. Imagínate que tú tienes un trabajo y es súper esforzado y resulta que tu sueldo son 200.000 pesos. ¿Te alcanza para vivir? No, ¿cómo me alcanza para vivir? Y entonces, ¿por qué le tiene que alcanzar a tu hijo? Muy Claro. bien, Vivi. Eso es un Sí, ejercicio. es cierto. Es un buen ejercicio. Sí. Sí. Es que Al muy final esa real. plata es para los hijos, o sea... Exacto, no es para que la mamá la gaste no, se vaya a tiene que ver carretear. absolutamente con las necesidades de los hijos. Sí, de hecho en estos días con Nico hablábamos que nos daba como una idea de campaña de como que, oye, lo difícil que puede ser para los hijos el crecer y darse cuenta que nunca pudieron tener el apoyo de su papá o de su mamá. Exacto. Y porque nunca les pagó la pensión y que al final tuvieron que, por sus propios méritos, Sí, por su cuenta, tratar de hecho, desarrollarse y crecer. Normalmente los ejemplos, precisamente por las mismas estadísticas, están como asociadas a hombres. Te voy a poner un Sí, ejemplo donde totalmente. Sí, sí. en algún Es minuto que es yo así. Es llevé así. llevé en su momento una causa respecto de un caballero que él tenía el cuidado personal de su hijo. El hijo en ese momento debe haber tenido como 7, 8 años. Claro. Hace como un año atrás el caballero me escribió de nuevo para saludarme, qué sé yo, que parece que yo le agradé harto, parece que le gustó mi trabajo. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo todavía sigo viviendo con mi hijo, quedamos súper contentos con todo lo que hicimos, qué sé yo, porque le radiqué el cuidado personal a él. Y me dijo, en todos estos años la mamá no me ha pagado un peso de pensión. Imagínate. Mi hijo no quiere ni verla. Claro. Obvio. Y a mí me dio mucha sí. pena porque, claro, yo le decía, es importante que el hijo mantenga el contacto con su mamá, Claro, que son esté el padres, vínculo son al familia, final, no puede dejar de totalmente. existir esto. Y me dijo, es que mi hijo no la quiere ver porque ella se aparece cuando quiere, si es que quiere y porque puede. Obvio. Y resulta que cuando necesitamos, no nos aporta y me echa la culpa a mí. Claro. No, Entonces, heavy. súper- es una súper reflexión. fuerte. Yo creo que es una reflexión para llevarse y como pensarla y replantear, obviamente, la coparentalidad y un montón de cosas. Jai, yo creo que nos queda una historia más o ya estamos cerrando. No, o Tú, sea, cuéntame tú. Veamos ahí la historia de Vanessa para Perfecto, continuar y ahí perfecto. luego vamos cerrando. Ya. ¿La lees tú? Sí, la leo Cuéntame. yo. Dice, hola, soy Vanessa de Puerto Montt. Nos escriben hartas regiones. Sí. Mi hermano y yo somos hijos de padres diferentes. Mi mamá demandó alimentos al papá de mi hermano, pero él nunca pagó. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Estoy a tiempo para demandar el cumplimiento? A ver, Vanessa dice que
ella Esa tiene un va en hermano. línea con lo que hablábamos ahorita de estos hijos que llegan a Ya. mayoría de edad y se dan cuenta que el papá nunca pagó nada. Ya, aquí me queda la inquietud porque ella dice que ella tiene un hermano y que solamente respecto de Sí, ese hermano se regulan sí. alimentos. Exacto. ¿Y ella quiere cobrar los alimentos del hermano? Sí, pero ella no puede. Ella no puede, tiene que hacerlo directamente el hermano si es que él es mayor de edad. Así Claro. es. Ahora, si es que él no es mayor de edad o no cuenta con la capacidad para hacerlo por sí mismo, porque también uno siempre se pone en el escenario del menor de edad o mayor de edad, Sí. pero también está el caso, por ejemplo, en que una persona se encuentra hospitalizada e impedida de ejercer Claro, sus propios derechos, obvio. como por ejemplo está en coma Obvio. y Claro. ¿Qué vaya a necesita hacer las lucas ahí? porque está hospitalizado, o sea, es muy Obvio, razonable. obvio. El representante legal, que en este caso principalmente son los padres o la madre, puede cobrar estos montos, siempre y cuando la pensión esté regulada, porque es súper importante. Muchas veces me han preguntado, oye, ¿la pensión de alimentos desde cuándo corre? Porque sabes que mi hijo tiene 10 años y nunca me han pagado un peso. Ya, ¿y demandaste en algún momento? No. Claro. Entonces es importante entender y tener súper claro que las pensiones de alimentos se deben desde el momento en que se demandan. Que no son retroactivas. No antes ni después, Claro. exacto. O sea, perdón, sí después, no antes. No antes, Porque, jamás. claro, te dicen todo el tiempo así como, es que en 10 años no me ha aportado nada y lo lamento mucho, pero si tú no accionaste a tiempo, Nada que hacer. también toca hacerse responsable que es tu derecho y tu obligación respetar los derechos de tu hijo, porque no estás cobrando una pensión para ti, estás cobrando una pensión para tu hijo. Claro, y se entiende que en el fondo si es que tú los meses anteriores pudiste sobrellevar esos gastos sin la otra ayuda, es porque lo lograste en el fondo. Claro, y es súper injusto, porque obviamente se entiende que se necesita la plata. Sí, Si total. Nadie pide porque no necesita. Mucha gente también, obviamente por orgullo, muchas veces dicen, no, lo voy a hacer Sí, yo solo. totalmente. Y es súper razonable. Pero es un derecho del hijo y eso es súper importante metérselo en la cabeza. No es un derecho ni del otro padre, no, es un derecho del niño. Lo mismo que pasa con la visita. Totalmente. Claro. Totalmente, Los te cuento padres toda la tienen razón. toda la obligación de hacerlo y tienen el derecho de ver a sus hijos. Pero el derecho es principalmente del niño. Totalmente, como a vincularse. Exactamente. Eso. Exacto. Hay dos cosas que yo quiero precisar antes de irnos y una tiene que ver con el tema de las medidas de apremio que se activan cuando entras al Registro Nacional de Deudores, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas y de alguna manera si es posible que la acreedora pueda activar otras medidas de apremio en caso de que efectivamente no haya un pago de la pensión de alimentos? Sí, mira. Eternamente, toda la vida ha existido el tema del apremio del arresto, Sí. la suspensión de la licencia de conducir, el arraigo nacional, que esos son como los más típicos y que toda la vida se han podido pedir. Pero cuando tú ingresas al Registro Nacional de Deudores, además de poder pedir este tipo de apremios, existen otras sanciones y otras circunstancias que rodean al deudor y que mucha gente no las sabe. Claro. Por ejemplo, si tú pides un crédito por encima de creo que 1,5 millones, te pueden retener la mitad y eso se paga al alimentario. Ok. O, por ejemplo, si estás en el caso en que, no sé, pues, tienes una propiedad y necesitas venderla, tú no puedes hacer la inscripción en el conservador de bienes raíces sin pagar primero la deuda. Ah, ya, ok. Porque si no, el conservador no te va a Claro. recibir la inscripción. Ok. De hecho, me pasó en un momento con una persona que tenía una deuda muy grande de pensión de alimentos y la casa donde él vivía se remató por un juicio de partición. Ok. Y él recibió, claro, una suma importante de dinero y con eso él podía pagar la deuda, pero tenía el dinero retenido porque no podían inscribir en conservador. Entonces estaba la deuda ahí andando Sí. y necesitábamos la plata para poder pagar esta deuda y el conservador no permitía la inscripción. Finalmente, como entre pitos y flautas, digamos, logramos obtener la cantidad de dinero que correspondía a la deuda, se pagó la totalidad de la deuda, Ok. él salió del Registro Nacional de Deudores y Se pudo puede inscribir la propiedad. inscribir, claro. Ya, ok. Entonces, de verdad que es como súper engorroso y son cosas que, claro, uno no piensa. Por ejemplo, no puedes inscribir vehículos. No puedes traspasar, obvio, No, no, puedes puedes traspasar vender un propiedades. vehículo, no puedes transferir propiedades. De verdad hay como No puedes muchas inscribir una consecuencias. posesión efectiva tampoco. Exacto, porque todo lo que implique un ingreso de dinero o a derechos a activos. tu patrimonio Claro. implica que tú puedes pagar la pensión de alimentos. ¿Por qué no la estás pagando? Y todo eso, hoy estos sistemas están interconectados que permite detectar cuando una persona claro. es Sí, deudora de claro. pensión de Sí, alimentos de porque está en el hecho, registro. Los registros públicos, como el tema de, qué sé yo, el conservador, todas esas Sí. cosas, tienen acceso al Registro Nacional de Deudores. Ya. Es tanto así que ya te digo, ellos mismos dicen, yo no puedo inscribir porque esta propiedad, la persona se encuentra inscrita en el Registro Nacional Así de es, Deudores. en las notarías también. No, Sí, sí, es sí. como que yo siento que ya, como que llegó un punto que ser deudor de alimentos es lo peor También que te hacen- puede pasar. sí, Sí, exacto, sí. Es mucho Es mejor una de verle raya. una casa comercial a un banco que Sí, verle a... sí, es más fácil salir Claro. de una Mucho deuda más comercial fácil, que salir del claro. Registro mucho más, Nacional de es que Deudores. mucho más fácil. Claro. Y de hecho mucha gente a veces opta por pedir préstamos bancarios como para evitar quedar en deuda. Claro. Pero ojo, si tú pides un préstamo en un banco, también te lo retienen. También te lo pueden La retener. otra vez me tocó un señor que lloraba porque estaba como Pobrecito. tratando de levantar su negocio.
igual no sé si tan pobrecito. No, ya, pero es igual es triste porque yo entiendo que Porque te está tratando de generar más porque vivía lucas, pero... N plata y había sacado como un crédito así como en la caja. Ok. Y como que le habían, no sé, pues le habían depositado, le habían aprobado como 20 palos y se los sacaron todos. Todo. Por Y la ahora encima lo deuda. están descontando como por planilla. Yeah. Entonces, obviamente que es la media embarrada que te queda, ¿cachai? Claro, Sí, sí. pues no. Sí, O sea, yo entiendo, o sea, pobrecito porque no puede mover su Pobrecito, negocio, yo sé, igual me no, da sí, yo pena. sé. Yo no, Pero- no quiero hacer como un juicio de valor como nunca, pero obviamente hay casos que uno dice, bueno, ya, ¿para qué vamos a entrar en Mira, ese detalle? Hay yo- casos y casos. Sí, Sí, no, no, yo he totalmente. escuchado de todo. Sí. De hecho, les puedo contar así como un caso muy terrible que escuché en algún minuto. Sí, Cuenta. Hace cuenta. un tiempo atrás, Queremos escucharlo. hace como mucho tiempo atrás. No, además me encanta Viviana porque Viviana está en el fragor del tema de la Sí. tramitación. Entonces es como que, porque prácticamente No, tú vives me con cacho esos, todo, con me esos cacho todo. deudores. Yo de ¿Sabes? la- Y Ahí las donde las papas acreedoras. queman, donde las Sí, yo he Exacto, escuchado claro. de todo. Hace un tiempo atrás, igual tiempo, tuve un representado que tenía una deuda importante de pensión de alimentos. Te estoy hablando como de 17 millones, ¿ya? Y resulta que este caballero debía toda esta plata y en algún momento se enteró que su hija mayor estaba muy enferma. Muy, Ya. muy, muy enferma. De hecho, estaba hospitalizada. Y cuando se enteró de todo esto, a la niña la desahuciaron. La niña estaba con un cáncer terminal, la habían pillado así como en última fase. Y este caballero fue a hablar con la mamá no para saber cómo estaba la hija, sino que para decirle, bueno, como la niña se va a morir, ¿por qué no me condonas la deuda y sacamos, Dios mío. Ay, y sacamos Dios todo mío. el tema de la pensión? No, Qué no. horror. Yo Pero no es me que enteré por él, definitivamente hay de me todo enteré en la por vida la del Señor. mamá. No, qué Porque yo fui terrible. a tratar de negociar con la señora, así como, señora, intentemos llegar a un acuerdo, y la señora me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo porque pasó esto y esto y esto. Y yo decía, mentira. Sin corazón. No, mentira, no. así como, Ni siquiera así le como- pido disculpas yo, No, es porque me terrible. tocó vivir. No, terrible. Mira, hay otro tema que quería preguntarte antes de irnos y tiene que ver con esta historia porque yo creo que también para ser justos, creo que también deberíamos mirar este ángulo. Dice, hola, soy Luis desde Puerto Montt, tengo una deuda de pensión de alimentos. Sé que fallé y quiero enmendar la situación. Sin embargo, mi ex no quiere saber nada de mí y tampoco colabora para resolver esta situación. Tengo medidas de apremio que necesito resolver, ya que soy transportista y tengo licencia de conducir vencida. ¿Qué Oh, puedo hacer? Uy, pobrecito. Mira, si existen varios caminos, tú puedes igualmente, si ya tienes la intención de ofrecer un pago de pensión de alimentos, igual tienes que tener presente que a la hora de que tú vas a ofrecer estas sumas de dinero, tiene que ser una oferta seria. Claro, no Claro. hay que decir cuotas de 20 claro, lucas. También A me ha una pasado, deuda yo quiero de pagar la 10 deuda en millones de cuotas de pesos. 10.000 pesos. Claro. Me ha pasado, te lo Claro, digo. sí. Sí. Y no, o sea, tiene que ser una oferta seria que el tribunal pueda estimar y que, no sé, pues, te diga, sabes que a mí me parece razonable que Claro. tú puedas pagar en estas circunstancias, acreditando obviamente que lo que te rodea, evidentemente, no permite que tú puedas pagar de otra manera. Y el tribunal estimar si acaso te permite eso. Por otro lado, también se puede solicitar que se modifiquen los apremios atendido tu profesión oficio, que en este caso es el Ah, tema eso de se ser puede hacer. transportista. Sí, Ya. eso Claro. de hecho es súper, como cuando son transportistas y les retienen las licencias, al final es súper contraproducente Claro. ese apremio porque al final le impide generar ingresos Para poder pagar. Para trabajar. poder pagar la deuda, que en el fondo se Claro. convierte en estos círculos Es un viciosos círculo de vicioso. no tengo trabajo, entonces no puedo pagar la pensión, por lo tanto no puedo salir del registro de deudores, por lo tanto mantengo puede los ser un apremios. arraigo nacional de repente, reemplazarlo por algo así, ¿cachai? Claro, Ya. exactamente, Ya, exacto. perfecto. Mira, Vivi, ya para cerrar y agradeciéndote un montón por toda la información que nos has entregado. aquí. tiempo. Y tu Demasiado, tiempo, demasiado. tu valioso tiempo. Perdone si hablé demasiado, yo lo No, entiendo. nos encanta. pero nos encanta. Además, entregaste un montón de información que yo creo que va a ser valiosa para tanto las acreedoras como para los Pucha, deudores. ojalá de verdad les sirva. Porque al final yo creo que información es poder y si la gente Sí. tiene la información, creo que puede actuar en consecuencia. Siempre Sí, Nico y yo claro hemos que coincidido sí, en eso y absolutamente. trabajamos todos los días para tratar de educar a la gente y que entienda, bueno, qué hacer en caso de, ¿cachai? Claro, Obvio. sí, pues evidente. Y yo lo que quería era pedirte 3 consejos que para ti sean claves para evitar caer en deudas de pensión de alimentos. ¿Qué le dirías tú a esa persona que hoy está pagando la pensión ¿Cómo de alimentos? prevenirlo? ¿Cómo prevenirlo? Si tienes trabajo, que sea por retención judicial de alimentos. Muy bien. Es la mejor idea. Ya. Si no tienes un trabajo estable, pero tienes cómo pagar la pensión, calcula el reajuste todos los meses el valor del OTM. Por favor, no dejes de Ya calcularlo. saben. Calcúlenlo. Sí, las deudas son heavy. Sí. Sí. Ya. Y por favor, que esto ya aplica a toda la vida, trata de mantener una muy buena relación con el otro padre. Porque una de las mayores quejas que me ha llegado de parte de los papás y de las mamás que les deben la pensión, muchas veces me han dicho, ¿sabes qué? A mí no me importaría tanto la deuda de pensión si el papá o la mamá se hiciera presente en la vida de mi hijo. Sí, po. Yo Claro. podría condonar mucho más esto, podría Claro. entender que no me pueda pagar en alguna oportunidad y me daría lo mismo. Te vi Claro. súper sabio Pero ese si consejo, Vivi. si Sí. pudiera participar más en la vida de mi hijo, porque
lo resienten los niños a la larga. Yo soy una fiel defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que también los padres tienen que aprender a lidiar el uno con el otro, porque siempre digo lo mismo, uno se va a morir y va a seguir siendo el padre de ese niño o niña. Claro. Entonces, los niños son los que crecen con las repercusiones de que uno no tenga la capacidad de conversar con el otro. Entonces, Totalmente. para mí es súper importante que se entienda que también uno deja de ser pareja, pero no deja de ser padre. Claro. Sí, y el otro consejo yo que quería decir desde Bueno, mi lado es... yo tengo uno también, ¿Sí, pero tienes del tuyo, uno? del tuyo, Ya. a ver si es el mismo. Ya, asesorarse. Por favor. Eso es bueno. Porque obviamente informarse si estáis pasando... Si no entendieron todo, Sí. tratar de buscar información. Hay información disponible de medios oficiales, obviamente. Porque también hay mucha información que es errónea y que te puede llevar a cometer un montón de errores. No hay preguntas tontas, mejor preguntar. Mejor Siempre preguntar. es mejor preguntar. Y yo a eso le sumo otro consejo. ¿Cuál? Paguen en la cuenta que fija el Sí, tribunal, lo por siento, favor. por Dios. No paguen por mano, no le depositen en otra cuenta. Y a las mamás, no reciban un peso de otra persona en la libreta de ahorro. Aquí les tengo otra historia. Hace años atrás, una señora me llegó Me a encanta contar... que ella es anecdótica. Me encanta. Tengo mucha historia. Hace años atrás llegó una señora y me dice, ¿sabes qué? El papá de mi hijo me dé como 15 millones de pesos, antes de que existiera el Registro Nacional de Deudores. Y me dice, y me conseguí un préstamo y me lo depositaron en la libreta de ahorro. Dios mío, santo. Y me dijo, no, y es un préstamo igual como irregular, porque en realidad yo no me lo conseguí con el banco, me lo conseguí con un amigo y ese amigo lo consiguió con el banco. Y me lo depositó en la libreta de ahorro y ahora sale que no hay deuda. Y yo sí, por supuesto por que parece Dios. que no hay deuda, Mira, porque todo lo que entra ahí se entiende pagado Mira, por pero pensión. espérate, me han llegado esos casos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo estuve pagando en otra cuenta? ¿Hay formas de que el tribunal al menos reconozca que pagué en esa otra cuenta? Sí, se Sí hay, puede hacer ok. eso como una imputación al pago, que en el fondo tú También señales, depende del oye, yo criterio del estuve- juez, ¿eh? Sí, claro que sí. O sea, uno puede pedirlo. Ya, Porque yo siempre digo lo mismo. Uno pide, el juez decide. ya. Muy buen perfecto. dicho, Muy bien rima. dicho. Mira, lo podemos Rima, lo podemos usar. Uno Lo pide, podemos después usar, decide. Me encantó. Bueno, Oye, hemos ya, llegado sí. ya al final de este episodio de Amigos con Vivi, lo Derecho. máximo, Vivi, muchas lo máximo. gracias. Lindo. Muchas gracias por recibirme, lo pasé súper bien, me qué reí mucho, lo bueno, pasé Qué bueno, increíble. qué bueno. Y ya saben que pueden compartir el episodio, pueden darle a la campanita para que se suscriban en nuestro canal de YouTube y así puedan estar recibiendo todos los meses información sobre cada episodio que vayamos publicando de Amigos con Derechos. Así Nico, es. muchas gracias. Muchas gracias, Hayden. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias, Muchas Estamos gracias a viendo, ustedes. así que esperamos que estén siempre informados de todo lo que los contenidos y toda la información que vamos subiendo. Así que muchas gracias. Y recuerda que si necesitas un amigo y una amiga, aquí tienes dos. ¡Chao! Chao.